En los últimos meses se ha hablado mucho de las denominadas leyes pro crimen y cómo éstas afectan en la vida cotidiana de las personas, con sicariato, extorsión, muertes, amenazas y una serie de problemas que vivimos día a día. Sin embargo, desde diferentes sectores políticos también ha surgido una nueva narrativa que señala que estas leyes pro crimen no existen o que serían una exageración propagandística. ¿Realmente existen estas leyes pro crimen? ¿En qué consiste cada una de ellas? ¿Cómo nos afecta? ¿Y qué podríamos hacer frente a ellas? Para responder estas y otras preguntas, hoy en ANC Informa tendremos como invitado al doctor Juan José Quispe, quien nos va a explicar de forma didáctica cuál es el trasfondo de toda esta normativa y qué podríamos hacer para eventualmente combatirlas. Esto es ANC Informa y aquí comenzamos. Bien, ahora estamos con el doctor Juan José Quispe, que es abogado y además analista de toda esta coyuntura judicial, política, social, porque todo está entramado, ¿no? Bienvenido, doctor Juan José Quispe, después de mucho tiempo tenerlo aquí, es un gusto tenerlo aquí en ANC Informa, ¿cómo está? Andy, buenos días, gracias a usted más bien por la oportunidad y saludos a todos su público. Sí, hoy día nos reúne un tema importante. Se ha mencionado muchísimo en los últimos meses y se sigue mencionando. De hecho, en el debate hubo en los debates presidenciales, en la primera vuelta y en el debate de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, también se mencionó muchas veces, ¿no? De parte del candidato Roberto Sánchez, obviamente, ¿no? No de parte de la candidata Keiko Fujimori, ¿no? Las llamadas leyes pro crimen. Entonces, el programa de hoy está dedicado a hablar de ese tema y otros temas también que están correlacionados. O sea, porque la pregunta es, hemos visto la narrativa en medios de algunos medios de comunicación como Willax, Expreso, y de algunos personajes, algunos abogados como, por ejemplo, Humberto Abanto, ¿no? Que han salido a decir claramente, en la línea de los gobiernos que han sucedido, como Gerí, Dina Boluarte, Balcázar y ahora seguramente con Keiko Fujimori, que las leyes pro crimen no existen, que es un estribillo generado por estos enemigos, ¿no? Para crear, digamos, una narrativa y que esto es parte de un invento, que el Congreso es lo máximo y todo lo que ha hecho es bueno, ¿no? Entonces, quisiera mostrar hay una entrevista que le hicieron a Humberto Abanto, de hecho salió en varios medios de comunicación, pero hubo una que se hizo bastante viral en este programa, ¿no? de un canal que ya no existe, de un programa que ya no existe, pero donde hablaron de ley por ley, ¿no? Y de una serie de explicaciones para desmontar lo que llamamos leyes pro crimen. Entonces me gustaría mostrar algunos fragmentos, porque hice una explicación didáctica de cada ley, y ver si usted está de acuerdo. De pronto yo lo vi y dije, pucha, ya me convenció, las leyes pro crimen parecieran que no existen, así que, ¿les parece? Vamos a mostrarlo, y después vamos a ver qué le parece, cuál es su análisis al respecto. Vamos con la primera, que está sobre la prescripción, ¿no? de estos delitos. Vamos a ver. La ley 31751, la llamada ley Soto, consiste en la manipulación de los plazos de prescripción para salvarse los procesos penales. Eso es un rebusno, Ricardo. Te voy a explicar por qué. ¿Qué es eso? Nunca existió la suspensión del plazo de prescripción por el hecho de que te formalizaran una investigación. Nunca existió. El Código Procesal Penal incorporó eso. La Corte Suprema, ¿sabes qué dijo? Se suspende hasta que acabe el proceso. O sea, si el proceso te toma 10 años, te quedas sin que corra el plazo de prescripción. En todo mundo civilizado hay prescripción de la acción penal. Entonces, ¿qué pasó? El Congreso corrigió eso. Sencillo. Pero claro, lo presentan como que es para salvarse. No es para salvarse. La prescripción existe en el derecho penal desde que el derecho penal democrático existe. Ahí están. Esa es la primera ley sobre la prescripción, ¿no? de estos delitos. ¿Qué opina, doctor? O sea, al final, pobrecitos. A ver, yo creo que ahí tiene que ver la respuesta en función al abogado que lo hace, ¿no? Primero te tengo que decir, ¿no? El público tiene que saber quiénes son las personas, los abogados, convocados al Congreso para apoyar y aprobar estas leyes. La mayoría son los que pasan en los medios de comunicación.
los que salen en los medios de comunicación, los estudios que ganan buenos casos o casos mediáticos, ¿no? Eso por un lado. El doctor Abanto dice, pues, ¿no?, que la prescripción no existe. Ahí hay un cambio, hay un juego de palabras que no está bien. En segundo lugar, el doctor Abanto se está quejando de que el Código Procesal Penal, pues, prácticamente es draconiano, ¿no? Dice que está esperando que pueda demorar la prescripción, si se formaliza la investigación preparatoria, a partir de ahí se suspende la prescripción, y si una persona tiene 10 años de investigación, pues va a tener ese plazo. Lo cierto es que el doctor está hablando de un Código Procesal Penal del año 2004, o sea, se está quejando 21 años después, o 22 años después, ¿no? Y no es cierto, les voy a explicar. ¿Y por qué es que favorece yo utilizaría el término mejor, leyes que favorecen al crimen, ¿no? Claro. Pero es lo mismo, pero digamos, semánticamente suena mejor. Para poder deslindar de estas personas que están diciendo, oye, no hay ley pro crimen, ¿no? ¿Ustedes qué están hablando? Bueno, vamos a ponerle leyes que favorecen al crimen, sobre todo a los delincuentes de cuello y corbata, como ellos, como patrocinados, ¿no? Es decir, los delincuentes políticos, empresarios, etc. La prescripción, para que el público entienda, ¿no?, tiene dos fases. La primera es prescripción ordinaria. ¿Qué significa? Desde que se comete el delito, ¿no? Vamos a poner una estafa, 1 año a 6 años. Hasta que pasen los 6 años, si la fiscalía o la policía no ha ubicado al delincuente, pasa los 6 años, su abogado de frente dice, si es que ya le abren después de los 6 años, se pasó la excepción de prescripción ordinaria. Pero si formalizan la investigación preparatoria y la fiscalía investiga, la norma dice que a esos 6 años tienes que agregarle 50% para que tu delito prescriba. ¿Qué significa? A 6 años le agrego 3 años, entonces de manera extraordinaria prescribiría a los 9 años. Si el proceso dura 10 años, 11 años, 12 años, recién podría pedir su excepción de prescripción. Pero ¿qué significa? Hay un adicional. Mucha gente está siendo procesada como los de cuello y corbata actualmente, ¿no? Y el plazo de la prescripción de su delito, que vienen de gobiernos atrás, ¿no?, se suspendía, o sea, no se contabilizaba lo que acabo de decir anteriormente, porque ya tenían la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Es decir, mientras no se ponían a derecho, había un plazo adicional al que te señalaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Poder Judicial? Para todos los casos, crimen organizado, banda criminal, estafa, delitos menores como omisión de la asistencia familiar, para todos por igual, el plazo máximo de adición a la prescripción, o sea, por la suspensión, es 1 año. ¿Y por qué le dice la ley Soto? Porque justamente Soto la impulsora del Congreso. Solicitó ir, como el plazo de suspensión de la prescripción es 1 año, más el máximo de su pena, ya había prescrito. Ahí está la trampa. Ahí está la trampa, ¿no? Lo que deben hacer acá es, bueno, es cierto, podría ser, por ejemplo, ¿no?, 2 años para delitos comunes y 6 años para organizaciones criminales. A ver si esa diferenciación es importante, porque una cosa es juzgar a una persona que comete un libramiento indebido, tira un cheque sin fondo, y otra cosa es una organización criminal, por ejemplo, ¿no?, de trata de personas. Claro. Ahí está la trampa, o sea, cómo juegan con estos detalles que parecen inofensivos, que pues no parecen relevantes, pero que al final lo que logra es que a todos los meten en el mismo paquete para beneficiarse un grupo en específico. Esa es la figura, ¿no? Exacto. Esa es la figura. Hay otro punto importante, otra ley, no lo quiero por número, pero para que la gente sepa, que es el tema del allanamiento, ¿no? Que entiendo que esto, digamos, hizo mucha luz a raíz del allanamiento de Dina Boluarte, ¿no? Que fue donde
que creo que fue el último momento y donde vimos a Harvey Colchado romper la puerta de la casa de Dina Boluarte, y ahí se encendieron las luces y dijeron, aguanta, si esto le hacen a Dina Boluarte, que es la presidenta, me lo pueden hacer a mí también, ¿no? Entonces ahí creo que el Congreso se apeligró, pero vamos a ver la sustentación que también da Banto sobre este punto, ¿no? Vamos a ver. Mira, bueno, una de las más polémicas es la ley 32.108. Modifica el concepto de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del acusado y su abogado. ¿Claro? ¿Cómo es eso que la gente dice, oye, yo tengo que ir a agarrarlo y tengo que ahora pararme en la puerta del acusado y esperar que venga el abogado? Esa es una idiotez que dijo un fiscal de la Nación todavía. Y permíteme explicarte esto. Nunca se ha dejado de llevar a un defensor de oficio. ¿Por qué? Porque si no está el otro con su abogado, ¿qué dice el artículo 80 del Código Procesal Penal? Se legaliza la diligencia con un defensor de oficio, con un defensor público. ¿Es problema llevar un defensor público? No es ningún problema llevar un defensor público. Porque, claro, todo parece gracioso mientras estamos hablando de que allanen la casa de otro, pero si allanan su casa, Ricardo, ¿usted va a querer que haya un abogado ahí para ver que no le pongan cosas? Pues sí, claro. O no quisiera. No, eso cualquiera. Pues. Eso es lo que pide la ley. Es lo que pide la Constitución, artículo 133. O sea, miren lo que nos hacen en esta situación de creación de pánico en la mente de la gente. Renuncia a tus derechos porque esa es la única forma de que estés seguro. No, señor. La única forma de estar seguro es que mis derechos estén intactos. Porque esa es mi protección frente al poder estatal. Entonces, cuidado con esas cosas que dicen. Además, la 32.108 lo reconoció la Corte Suprema, pero se sumó a la grita que permitía diferenciar mejor a la banda criminal de la organización criminal, porque la ley como estaba, Ricardo, recuerde usted, permitió que Pedro Pablo Kuczynski, su secretaria y su chofer sean una organización criminal. ¿Le parece serio eso? Ahí está, doctor. Ya me estaba convenciendo, ¿eh? Ya me estaba convenciendo de que sí, efectivamente es una ley necesaria. ¿Qué opina, doctor? Dos partes de eso. Primero, sobre los allanamientos en presencia de su abogado defensor, ¿no? Como vuelvo a decir, nosotros tenemos acá en el propio Lima, hace pocos años se ha implementado en su totalidad el Código Procesal Penal, porque teníamos el Código de Procedimientos Penales de 1940. Pero sin embargo, la gente no se quejaba cuando allanaban la casa de un delincuente, sea un miembro de una organización criminal, sea de un efectivo policial de bajo rango. Pero todo esto comenzó cuando tocaron a los grandes, tocaron a los políticos, tocaron a los poderosos. A la misma presidenta de la República. Exacto, ¿no? Ahí sí todos se pusieron exquisitos y dijeron, como abogados vamos a hacer respetar nuestros derechos, ¿no? Señor, en las diligencias de allanamiento tiene que haber dos cosas. Primero, la presencia del fiscal, que nunca ha dejado de estar, salvo en los allanamientos adicionales que podría tener la Policía Nacional de Perú por una situación de flagrante. Correcto. Entonces, ¿quién garantiza que los efectivos policiales y los miembros del Ministerio Público que van a hacer un allanamiento en la madrugada, quién es el defensor de la legalidad, es decir, el fiscal? ¿No? Y además se graba toda la intervención. Entonces, nadie decía nada, todos decían, bueno, sí, el fiscal está para garantizar mis derechos. Pero como ahora dicen, ¿no?, que esos allanamientos no son válidos, que debería estar el abogado, bueno, ahora son legalistas y el doctor Abanto cita pues hasta la Convención Americana de Derechos Humanos cuando le da la gana, ¿no? O sea, cuando le favorece lo cita, cuando no, es una cuna de terroristas. Se volvió caviar, dice, se volvió caviar. Sí, se volvió caviar, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que ver es la inmediatez del allanamiento es básica. En el caso de Rolex, por ejemplo, de Dina Boluarte, el señor Colchado seguía esperando tocar la puerta o que venga su abogado defensor, la señora Boluarte hubiese desaparecido pruebas. Hay que ver mientras uno toca la puerta y le da unos minutos para que la persona pueda abrirla y si no se la derrumba con el torito. Entonces acá lo que se requiere es la inmediatez para no perder las pruebas. Porque yo mientras estoy diciéndole, ya salgo, ya ahorita en unos minutos estoy destruyendo las pruebas, ¿no? Estoy escondiendo, destruyendo. Entonces yo creo que ese tema y de la defensa de oficio, yo creo que ahí hay una situación mala.
porque se olvida el doctor Abanto que la Constitución, en la Convención Americana de Derechos Humanos, dice que toda persona tiene derecho a tener un abogado de su libre elección. Hay que agregado, de su libre elección. Yo no puedo decir que porque la Fiscalía viene con un abogado de la defensa pública o de oficio, como se llamaba antes, yo lo voy a tener que aceptar. No. Entonces, estamos hablando mal. Acá es, si la Fiscalía siempre garantizó la legalidad de los allanamientos y nadie se quejaba, entonces era una situación donde obviamente no habían abusos y tú has visto que alguna persona haya presentado pruebas contra el Ministerio Público por un allanamiento donde se le ha sembrado pruebas. Yo tendría temor un allanamiento policial, sí, porque ahí sí me siembran pruebas. Pero en el caso, un allanamiento donde está el Ministerio Público y donde se requiere encontrar las pruebas, no. Y el otro de la organización criminal. La organización criminal, y pone el único ejemplo, ¿no? El de Kuczynski. Sí, el de PPK. La norma dice bien claro que hay que diferenciar organización criminal y banda criminal. Organización criminal es cuando 3 o más personas. Banda criminal es cuando 2 o más personas. Esa es la primera diferencia. ¿Dónde encajas tú? Entonces, ¿qué hacían si había una organización criminal de más de 3 personas? Encajaba. Pero claro, ¿qué es lo que le han hecho acá? Le han adicionado partes donde prácticamente que todas las organizaciones criminales tenían que tener, digamos, un financiamiento, ese dinero tendría que ser, utilizarlo en otros términos. Entonces le ponen frases que no encajan en una organización criminal, por ejemplo, de un partido político. Y justamente estamos hablando cuántos partidos políticos tienen procesos penales, ¿no? Tienen lavado de activos, organización criminal, corrupción, etcétera. Entonces, para que no encaje, el partido político no encaje en este requerimiento, o sea, ¿no? Que la organización criminal tenga una bomba atómica escondida, ¿no? En el cuarto. Exacto, ¿no? Entonces, para que el público más o menos entienda, dice una frase muy trillada en el Poder Judicial, para que una persona sea procesada, tiene que cumplir los elementos descriptivos y normativos del tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? Es el delito que está en el Código Penal. Entonces, tiene que cumplirse todos los elementos. Si falta una partecita. Es todo. Es todo o nada. Todo o nada. Por eso es que si falta una parte, un extremo, si no hay dolo, si no hay un elemento de que el dinero venga del extranjero, etcétera, ya. Entonces, es atípica la figura y por tanto no se subsuma, y pido como abogado una excepción de improcedencia de acción porque no se cumple con todos los requisitos de tipo penal y se archiva mi caso. Eso es lo que han querido hacer y ¿a quién han favorecido? A la red Orellana, por ejemplo, a otras redes como del extinto el señor, el que vendía lingotes de oro y murió en la cárcel. Había una persona que también estaba procesada por eso, ¿no? Entonces, hacer eso era en ese momento, y otro tema que tampoco explica el señor Abanto, de repente le han dicho que es rápido, pero por la rapidez, lógicamente uno no debería ocultar algunas cosas, ¿no? No ha dicho que hay un principio constitucional que se llama, en realidad hay varios, pero la retroactividad benigna. Claro. Toda ley, ¿no? Entra en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo en materia penal, ¿no? Siempre y cuando favorezca al reo, dice la norma. Entonces, si yo veo que una ley, cuando esté procesado, cuando esté condenado, cuando estoy en ejecución de sentencia, puedo pedir que se me aplique esa norma, y cuando era organización criminal y ahora ya no es, entonces digo, no, me han juzgado por una norma que ahora dice que ya no, que yo debería tener esta parte del tipo penal y yo no lo tengo. Por tanto, como es una ley que me favorece,
yo le voy a aplicar y voy a pedir que el Estado lo aplique. Y así se han ido archivando casos, tanto es así que la Corte Suprema ha dicho ya en algunos casos, ¿no? Prácticamente estamos atados de manos. Amarrados de manos, se lo dijo San Martín, claro. Porque el Congreso está dando leyes, lo único que le faltó decir inconstitucionales. Claro, que desde perspectiva es importante, porque ahí está desmontar el truco, ¿no? Porque suena bonito, ¿no? En el papel, o sea, cuando el Congreso lo presenta, suena bonito, ¿no? Que bien, el Congreso está defendiendo mis derechos, ¿no? Mis derechos humanos, ¿no? Como digo, casi es un argumento emocional, ¿no? Pero si vemos los detallitos, nos damos cuenta que el objetivo es otro, ¿no? Claramente. Claro. Claramente. Vamos con otro ítem que es el de los plazos de colaboración. Ese también es un tema muy, muy álgido. Vamos a escuchar qué dijo sobre eso. Luego, la ley 31990 recorta los plazos en los procesos de colaboración eficaz, lo que impide la labor de investigación de la Fiscalía. ¿Un proceso de colaboración eficaz que tome 5 años? O sea, ¿para qué vas a la colaboración? Permítame explicar esto. Uno va a la colaboración porque quiere... ¿Para qué el Estado crea la colaboración? Porque quiero que un miembro de una organización criminal me dé información rápida, a cambio eso le doy beneficios para desactivar a una organización criminal. Si me he hecho 5 años, ¿te parece, Fiorella, que eso es rápido? No seas malo. Bueno, eso han hecho, pues. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Les voy a contar una cosa, que se olvida el doctor Ugaz. El reglamento que él promovió establecía 4 meses para cerrar la colaboración en el caso de los procesos contra los futbolistas. 4 meses para cerrar la investigación. ¿Funcionó o no funcionó la colaboración eficaz? Ahora tienen 1 año y medio. ¿Les parece poco? ¿Les parece poco? ¿Le parece poco? Sería la pregunta. Bueno, nuevamente explicando por partes, ¿no? O sea, no podemos poner en el mismo saco de un proceso, de una investigación, a personas que cometen delitos menores no podemos equipararlos a las organizaciones y bandas criminales. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, este señor está diciendo que la colaboración eficaz tiene que hacerse rápido. Primero, hay que ver que la fiscalía negocia, sea un delincuente de cuello y corbata, sea un delincuente común, negocia con este delincuente, ¿no? Su o exención de pena o rebaja de pena en el proceso. Por ejemplo, hay un fiscal que ahorita está denunciándolo y lo ha denunciado a su compañero, ¿no? A Juárez Atoche. Se está acogiendo a la colaboración eficaz. No es lo mismo el plazo de colaboración eficaz, ¿no? De una organización criminal que de un proceso, digamos, menor, como por ejemplo libramiento indebido, girar cheques sin fondo. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales son transnacionales. Y acuérdate una cosa, Andy, las pruebas, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, ¿de dónde venían? ¿Estaban acá o estaban en el extranjero? Claro. Tú sabes, para que el público entienda, ¿cuánto demora traer una transcripción de una diligencia en el extranjero, por ejemplo, en el caso Odebrecht, que está en portugués y que se venga acá al Perú y se incorpore a la carpeta judicial? ¿Cuánto demora esto traducido oficialmente, ¿no? 6 a 8 meses. Con eso ya te gastaste. Lo que no dice el doctor Abanto es que 16 es el plazo máximo para organizaciones criminales, ¿ya? Pero mire, le descontamos 8 meses de esa diligencia. Pero estás hablando de una. Y si son varias, claro, documentos desclasificados de Estados Unidos, documentos de las cuentas que tienen en Panamá, en Colombia, etcétera, ¿acaso te lo dan en un mes? Si aquí mismo nosotros sufrimos como abogados, ¿cuánto demora? Todo el mundo decimos ahora que está el internet, el servicio es más rápido. Mentira. Te siguen notificando, en las notificaciones siguen demorando lo que corresponde. Hace poco nomás... Son procesos lentos. Son plazos lentos. Mira, te digo algo, con el nuevo Código Procesal Penal, que todo el mundo dice que es rápido, en un proceso, una persona ha pedido, en septiembre ha pedido, ha presentado escrito formulando un pedido.
para ayer recién nos citaron, junio, la audiencia de informe oral. ¿Cuántos meses después con el nuevo código? Si eso estamos así, entonces estamos viendo que también tenemos que modificar ciertos plazos de la Administración de Justicia. Pero en el tema de la colaboración eficaz es muy importante. El abogado siempre mide para la defensa de su patrocinado hasta qué pruebas hay primero, ¿no? Le dice, primero hay que ver lo que hay en el expediente o en la carpeta. Luego de eso recién planteo tu defensa. Mientras pasa eso, el delincuente guarda silencio. Entonces el abogado va estudiando y dice, oye, si estás comprometido, ¿no? Mejor acógete a la colaboración eficaz. ¿Cuánto pasó? 6-7 meses. Ahí recién comienza a hablar. Pero el colaborador eficaz también no es tonto, porque va a negociar con la fiscalía su libertad. Entonces él dice, a ver, si yo le doy esto, ¿usted qué me da? El fiscal le dice, esto te va a servir para bajarte hasta un tercio de tu pena. No, yo quiero exención. Entonces el fiscal le dice, tienes que darme más. Es un tira y afloje. Claro, ¿no? Esa en razón de digamos, de lo que pueda aportar como prueba, digamos, ¿no? Y negocias y llega el proceso en libertad, ¿no? O obtener el mayor beneficio posible. Claro, si una persona, como dice el doctor Abante, si una persona que ya está perdido y desde un inicio dice, bueno, te doy todas las pruebas, es otra cosa, porque él sabe perfectamente que ha cometido un delito y presentándose como colaborador eficaz va a conseguir que se le saque de la investigación. Es lo que pasó y nadie critica con Woody Allen, que le decían el que supuestamente en el caso de Susana Villarán se ahorcó, pero yo creo que no. Este señor también cambiaba de abogado y conforme cambiaba de abogado cambiaba de pedido a la fiscalía. Te doy primero, ya. El fiscal espera. Mientras espera, el señor cambia de abogado y el otro abogado le dice, no, da esto. Entonces, como que ahí se va pasando el tiempo y no es culpa del Ministerio Público, sino más bien es de algunos abogados que su estrategia de defensa es establecer que primero guarda silencio y cuando ya quieres hacer todo esto, ya le dices, con eso vamos a ganar tiempo. Y luego ya, pues, no van a poder acceder a muchas cosas. Claro, qué importante esta información porque nos da cuenta de los plazos. Hay que ser realistas en los plazos, ¿no? Y de acuerdo al tipo de no es lo mismo un caso menor efectivamente que un caso de organización criminal que es más complejo, ¿no? Como usted dice, si tiene, ¿no? Conexión internacional es mucho más complejo todavía. Entonces es importante recalcar eso. Hay otro punto también importante, que es el tema de la incautación. Así vamos a ver sobre esta ley que implica lo de la incautación, que es un elemento importante también en la lucha contra la criminalidad. La ley 31989 impide incautación del material usado en la minería ilegal, explosivos, armas, etcétera. Y es una ley que además hace un Congreso que ha hecho leyes para extender el reinfo y para favorecer la minería ilegal en muchos. Pero es que, entonces, como mínimo esta ley se ve bastante sospechosa, ¿no? Ahí cuidado. Porque estamos mezclando dos fenómenos distintos y hay que tener cuidado. Una cosa es la minería informal y otra cosa es la minería ilegal. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha querido meter en una misma bolsa a todos. Ahí tenemos 500.000 de personas que están en la minería informal. La minería ilegal es la que vemos en Madre de Dios, que tiene trata de personas, tráfico de armas, tráfico y la tala ilegal también. Todo eso... Eso es delito. Y que persiguen pero el señor que está violando una norma administrativa mientras hace una explotación minera y al que tengo que formalizar y que no termina de formalizarse, ¿sabe por qué, Ricardo? Porque la ley estuvo mal hecha. ¿Sabe dónde cierra el proceso de formalización después que yo cumplí con todo? En el contrato que me tiene que dar el concesionario. Y el concesionario no me quiere dar el contrato. No me firma el contrato. Entonces se suspende mi reinfo. Y entonces sale la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y dice 50.000 reinfos suspendidos. Ah, sí, ¿y por qué? ¿Por qué no me cuenta por qué? Porque ustedes no firman el contrato. Entonces el Estado está haciendo una política pública absurda, y eso es muy importante tenerlo presente. Miren cómo se paró el país cuando la señora Boluarte desoyó esto y quiso hacer la política de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¿Se acuerdan por qué? Porque esa gente quiere comer, esa gente quiere trabajar, esa gente no quiere robarle a nadie. Entonces actúan los mineros como si ellos fueran dueños del mineral. ¿El mineral de quién es? Es suyo, Fiorella, es suyo, Ricardo, es mío también. El mineral le pertenece, los recursos minerales le pertenecen al Estado.
Bueno, acá es importante que hay un tema álgido porque hay varias cosas que se derivan de este punto, ¿no? Porque ya entramos a tallar acá a un tema muy complejo que es el de la minería informal, ilegal, que tiene que ver con también, lo mencionó Abanto, ¿no? La trata de personas, y yo sé que usted tiene una experiencia directa con este tema de la trata de personas, ¿no? De zonas como Madre de Dios, donde hay toda una problemática ligada a este tipo de minería, ¿no, doctor? Mire, bueno, no solamente es en Madre de Dios, ¿no? Claro. Minería ilegal, estamos en Patás, ¿no? No sé por qué el doctor no lo nombra. Los lugares donde efectivamente hay trata de personas, hay minería ilegal. Pero lo curioso es que la norma hace una diferenciación cuando en la realidad no hay tal diferenciación. Me explico. El doctor decía, una cosa es minero informal y otra cosa es minero ilegal. El Estado sabe esa diferenciación, quiénes son los buenos y quiénes son, entre comillas, los malos. Pues en realidad, el minero informal, ¿no? Para que el público entienda, el minero informal es el que se comienza a inscribir, hace todo su procedimiento, y cuando está en ese procedimiento, pues es informal, porque lógicamente todavía no tiene su título, no tiene nada. El minero ilegal es aquel que las organizaciones criminales han entrado con el poder bélico, con la dinamita, con sicarios, con metralletas, con armas de todo tipo, para decirle y formarle o presionarle al minero informal. Le dice, ya, tú tienes este tema, ¿no? A ti te falta inscribirte, ya. Ahora vamos a trabajar juntos, o cómo vamos a hacer. Entonces, ¿quién tiene en el fondo el control de ese minero informal? Es el minero ilegal. Entonces, acá lo que estamos viendo es que los mineros ilegales que en realidad han coaccionado o están bajo la fachada de un minero informal, pero lo que no dice el doctor Abanto es que ya van más de 20 años que el Estado está dando a todos los mineros informales para que se formalicen. Dime tú, 20 años no te vas a formalizar. No puedes. Ahí los plazos ya no son muy largos, ¿no? No, para él ya no cambian, ¿no? Entonces, acá lo que se tiene que ver es por qué no, justamente no puedo incautar si esos pertrechos, ¿no? Que sirven para esta minería, como la policía y la fiscalía dice, esto le pertenece al minero informal y no al ilegal. Claro. Cuando van al lugar de los hechos, ¿no? Sale el minero informal coaccionado o no. Puede ser también que haya ya hecho una sociedad con los mineros ilegales. Entonces, soy informal, yo no soy ilegal, acá está mi procedimiento de inscripción. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque con eso te están diciendo, si no me vas a incautar y yo soy minero ilegal, o sea, soy un delincuente, o pertenezco a una organización criminal o banda criminal, voy a seguir teniendo esta capacidad bélica para amedrentar no solamente al minero informal, sino a los formales también, ¿no? Haciendo huelgas, contratas personas. Mira, en Patás, ¿cuántos muertos han habido? Se ha vuelto zona liberada ya hace buen rato, ¿no? Son zona liberada. Primero era Madre de Dios. Ahora no solamente es Madre de Dios, ahora es todo lo que es el norte. Entonces, no podemos decir y tapar el sol con un dedo, pues, que solamente se da esta situación porque son mineros informales, ¿no? A mí me llama la atención que el Congreso, tú también lo habrás podido ver, Andy, cuando llegaron los mineros informales, entre comillas, frente al Congreso, ahí en Abancay. No los tocaron, 2 semanas estaban ahí, a diferencia de las protestas sociales, estaban con sus carpas. Hasta baños llevaron. Baños, ¿no? Bien uniformados, todos con su celular, con ropa nueva, chaleco nuevo. Nadie, ni la policía, salvo después que hubo ya el acuerdo, sí ya hicieron el desalojo. Entonces yo creo que hay una situación donde... Es una extraña permisibilidad, ¿no? Una extraña permisibilidad y cuando, sin embargo, vemos cómo tratan a los que protestan, ¿no?
Claro, ¿no? Entonces, hay nadie dice, y estos señores, ¿cómo yo sé que son informales todos? A ver, presénteme su documento. Nadie le pidió. Claro. Entonces, yo creo que cuando la ley se tiene que dar pensando no solamente en la teoría, sino qué es en la práctica. ¿A quién favorece la práctica? Claro. Ahora, lo preocupante, doctor, es que en el debate de segunda vuelta, creo que ninguno de los dos tocó este tema, ¿no? Y es que le digo algo, Andy, la minería ilegal, ¿no? Proveniente de diferentes formas, trata de personas, trabajo forzoso, etc. Lo que está ya ingresó, no solamente antes financiaba, a mí me parece que ya ingresó a el aparato del Estado, en el Congreso, en el sistema de justicia, pero básicamente en el Congreso. ¿Por qué? Porque financias campañas, ¿no? Financias campañas. Dime tú, ¿cuánto tiene que hacer una persona para ganar una elección? ¿De dónde sale tanto dinero para tener tantos 100,000, como Keiko Fujimori, ¿no? 100,000 personeros, donde les pagas un dinero, les das pasajes para que se vayan hasta Amazonas, a diferentes lugares? Entonces, una campaña es costosísima, claro. Así es, ¿no? Entonces, yo creo que están financiando demasiado y hay mucho silencio en el Congreso porque todos reciben. Yo pensé que solamente eran ciertas personas, pero parece que al final todos estarían recibiendo. Claro. ¿No? Pareciera, según investigaciones, que sectores que estaban inicialmente en el narcotráfico han visto en este tipo de minería un mejor, ¿no? Un mejor, ¿cómo llamar? Un mejor negocio, ¿no? Claro, porque tienes el poder, el aval del Estado, tanto el Congreso como el Ejecutivo, donde lo que hacen es, cada año nos meten el cuento de que este año sí cerramos, pero siempre vas a escuchar y vas a ver ampliación de reinfo, que ya lleva demasiados años y que el Estado no controla, no es porque no quiere, sino porque que lo financian, lamentablemente, ¿no? Claro. Vamos con el siguiente, que es, acá sí mencionó en específico el tema de partidos políticos y la figura de organizaciones criminales. Vamos a ver. La ley 32054 que excluye a los partidos políticos de toda responsabilidad penal. No, sí. ¿Por qué deberían no tener responsabilidad penal? Solamente lo excluye de lavado de activos. Porque tienen el delito de financiamiento ilegal. No le quita el delito de financiamiento ilegal. Pero cosa muy curiosa, cuando Fuerza Popular ha estado acusado también involucrado en un caso de lavado de activos, sí, ¿no? claro, es para mí inoportuna. Qué curioso que ellos mismos voten a favor de esa ley, o sea, es como... Para mí inoportuna la ley, porque en el caso, yo le voy a decir con toda claridad, Ricardo, en el caso cócteles no hay lavado de activos. No hay lavado de activos, porque el lavado de activos requiere dinero de origen criminal. Y cuando me dice que el señor Rasmus, el caso de Rasmus es graciosísimo. Rasmus se roba a sí mismo para que el fruto de su robo se lo dé a Yoshiyama para que lo lave. Eso, perdóneme. Eso necesita tratamiento psiquiátrico, no análisis lógico. Pero eso es lo que han dicho después de que se ha muerto. Perdón, ¿que se ha dicho qué? Ahí está la familia aprobado. La empresa ha aprobado todos los aportes. ¿Por qué cree que hay una acusación? La acusación es que el señor Rasmus se robó a sí mismo. Le robó a su empresa y esa plata que robó a su empresa se la dio a Yoshiyama para que la lave. No, Ricardo, o sea, concédame que eso es disparatado. Lo de el grupo Romero que dicen, no, que el BCP no, fue Credicorp, no confunda usted Credicorp con el Banco de Crédito. Es que hubo una irregularidad en los retiros. Eso es un problema de operación. Y si el Partido Fujimorista está limpio en ese tema, ¿por qué hacen una ley para que podrá beneficiarle, que todo el mundo lo ha visto como que es una ley que los beneficia? Sobre todo a ellos, ¿no? Sobre todo a ellos más que Renovación pero yo le digo que no los beneficia. No tiene ningún beneficio. Lo que pasa es que sí creo que hay una ley para evitar que el Ministerio Público decida elegir al presidente o elegir a los congresistas. Porque aquí ha habido una actuación bastante curiosa del Ministerio Público, ¿no? Bueno, se mencionó, hay un caso emblemático en su momento y que ya pasó mejor vida, como el caso Cócteles, ¿no? Mira, acá sí hay que, creo que ser muy claros y muy directos, ¿no? Se ha creado una historia a través del caso Cócteles, donde prácticamente le dicen ignorante al señor José Domingo Pérez, ¿no? Y hay que ver y hay que decir con la verdad. Yo sé que el doctor Abanto también habla por la herida, porque él está con acusación, ¿no? Por los casos de los árbitros, ¿no? Él tiene una acusación pendiente, está en una etapa de control de acusación. Entonces, a mí me daría un poquito de vergüenza de salir a decir algo en el cual yo estoy
ya con una acusación fiscal de la fiscalía. Para ellos, el señor Abanto ha cometido un delito. Ahora será el juez quien determine si le da la razón o no y lo absuelve al señor Abanto, pero ahorita tiene la calidad de procesado. Pero ¿a dónde voy, Andy? Justamente te ponía el ejemplo del doctor Abanto. La fiscalía es la que propone, pero quien da digamos, la palabra final es el órgano de justicia, el Poder Judicial. Claro. En los casos de colaboración del caso Odebrecht, la fiscalía entró a transar entre mentira y verdad con los de Odebrecht y ahí afloje, pero eso fue convalidado por una juez de primera instancia, fue convalidado por la sala, o sea, por 3 magistrados de segunda instancia, donde le dijeron, la negociación que tú has tenido con estos empresarios, me parece que está bien, se adecua a lo que está en la norma. Entonces, es el juez, el fiscal te puede pedir cadena perpetua por todo, pero es el juez quien determina finalmente si el fiscal tiene razón o no. Pero hasta donde yo sé, y con el tema de que el caso Cócteles, los hechos no constituían delito porque había una norma que no se aplicaba, etcétera, etcétera. Claro. Mira, la Corte Suprema ya tenía durante varios años una posición de que eso se dilucide en juicio oral. Y qué coincidencia que el Tribunal Constitucional justamente resuelve cuando están a puertas de ir a un juicio oral. Entonces, claro. Y entra a tallar el TC, ¿no? Claro, entonces ahora tenemos al TC que si ya no sigue su carrera jurisprudencial, es decir, pero mejor dicho, su línea jurisprudencial, ellos cambian. Antes, por ejemplo, y lo que debe ser un TC, no el que tiene ahora el señor, sobre todo el señor Tixe, ¿no? Gutiérrez Tixe, ellos prácticamente le están dando libertad y están anulando procesos que el Poder tiene que abocarse el Poder Judicial. Porque ellos no tienen la facultad, entre comillas, de liberar a través de una resolución diciendo que el Poder Judicial se equivocó, que la Fiscalía se equivocó, y en el fondo te estoy archivando tu caso. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy liberando de un proceso. Si estabas preso, vas a salir. Entonces, claro, acá lo que tiene que ser el Tribunal Constitucional era decir, ha habido una violación, una transgresión a un derecho fundamental establecido en la Constitución y que se subsane eso y que prosiga el juicio, como claro, dice la Corte Suprema, que se dilucide si hubo o no hubo financiamiento y que finalmente termine como en una absolución o una condena. Ahora, pasemos a lo que dice el doctor Abanto sobre el tema de que se tiene que sacar a los partidos políticos, organizaciones políticas, claro, de un proceso de lavado de activos. La gran pregunta es, a la fecha de que sale esa ley, ¿cuántas organizaciones políticas tenían procesos por lavado de activos? Casi la mayoría, ¿no? Por organización criminal y lavado de activos. Hay bastante rabo de paja, ¿no? Tenías a Luna, tenías el norte, a Plata como Cancha, tenías a Fuerza Popular, pero el más fuerte, ¿quién estaba a puertas de ir a juicio? Era Fuerza Popular. Justamente cuando después el señor José Domingo Pérez, con el Poder Judicial que le absolvió el pedido, o sea, es decir, que le dio el respaldo, incorporaron a Fuerza Popular como sujeto procesal dentro de una investigación. Entonces, acá no es cierto lo que dice el colega en el sentido de que si ya tenía otro proceso por financiamiento ilegal, no, te está sacando del caso más grave, te está sacando del caso de lavado de activos. Entonces, si a mí sale una ley que a mí me favorece y donde dice que ninguna organización política va a poder ser juzgado como organización criminal. Como organización criminal por lavado de activos, entonces es una ley con nombre propio.
Pero eso también lo que el público debe entender. Y por eso digo, esas leyes son pro delincuentes de cuello y corbata, porque eso que está favoreciendo a las agrupaciones políticas también favorece a otras personas, pero básicamente en este caso en especial sí es exclusivo para organizaciones políticas. En las demás leyes sí es para todos, y la ley se tiene que aplicar al delincuente de cuello y corbata y al delincuente común, ¿no? Y sobre todo ahora, organizaciones criminales que están dentro con participación de policías en actividad o en retiro. Quiero ir hay varias leyes, ¿no? Pro delincuencia. Me he centrado en algunas nada más, que creo que son las más contundentes. Y quiero llamar la atención sobre esta última, porque tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, y es muy delicado por el contexto que estamos viviendo y al parecer vamos a seguir viviendo en los próximos años. Vamos a ver esta que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad, que también es un tema bastante delicado. Bueno, y la ley final, la 32017, que creo que usted se la respiró, se promueve impunidad para terroristas, exmilitares y otros que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Ahí pienso, ¿no era mejor ver los casos individualmente que amnistiar a mucha gente, entre la cual ha incluido gente que ha cometido violaciones de derechos humanos durante los años del terrorismo? Separar, yo creo que hay que separar. Para mí la amnistía respecto de las personas mayores de 70 años responde con precisión a la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas de Edad, que yo defiendo porque como ya me incorporé con mayor intensidad porque soy parte del público objetivo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, eso... Voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Qué hubiera pasado? Permítame contarles esto. La señora Lorsner, una señora en Alemania, fue secretaria de un jefe de un campo de muerte. Con 94 años fue capturada. Fue procesada por las autoridades por un crimen imprescriptible como es el crimen contra la humanidad. Ser parte de un campo de muerte, obviamente es un crimen contra la humanidad. ¿Cuál creen que fue la pena que le puso el juez? ¿Cuál imaginan que fue la pena? No recuerdo. 1 año suspendida. ¿Cuánto le hubiera puesto un juez en el Perú a esa persona de 94 años, Fiorella? No menos de 20 años. 94 años tenía 94 ya. 94 años. Que uno puede pensar que si uno ha sido parte de un campo de concentración, un torturador y un maldito, que tenga 94 años no lo convierte en buena persona. No, pero por obliga... es impracticable la pena, ¿no? Obliga a una cosa que se llama la humanidad de la pena. Porque los bárbaros de la retribución, eso es una lógica autoritaria. En las democracias hay un principio que se llama el de la humanidad de la pena. La pena tiene que tener un sentido humano y resocializador. Claro. Pero no, yo quiero la venganza. Lo justo es la venganza, que sufra como yo sufrí. Eso no es el derecho penal. Bueno, acá hay bastante pan por rebanar, estimado doctor. Sobre todo que usted ha tenido casos emblemáticos, también ha tenido frente a frente a Fujimori y a Montesinos, ¿no? Y casos de violaciones flagrantes de derechos humanos, ¿no? O sea, masacres y cosas que hemos visto retratadas en películas, documentales, reportajes, que no se puede, y bueno, y que ahora se quiere negar, ¿no? Que ahora se quiere negar, se quiere esconder, se quiere reescribir un poco la historia, pero este tema es muy delicado, ¿no? O sea, al final tiene que ver con esta diferenciación, esta polémica que hay entre, con lo final que dice, ¿no? ¿Venganza o justicia, doctor? Mire, yo creo que cuando se mira por un lado de la defensa de los perpetradores, lógicamente que vas a ver que es una venganza, ¿no? Y pone un caso extremo, siempre el colega pone casos más extremos. Nos hemos ido hasta Alemania, ¿sí? Nos hemos ido hasta Alemania y una persona de 94 años, ¿no? Y ahora cita a la Convención Americana, la Convención de las Personas con Discapacidad, las personas mayores de edad, y ya deben prácticamente, o sea, deben canonizarle, a pesar de que hace 40 años cometió delitos atroces, porque los delitos contra los derechos humanos son delitos atroces por su perpetración, por la forma, característica y naturaleza. Es decir, militares que van a combatir, no saben si eran terroristas o no, pero simplemente iban a la zona de emergencia, desaparecían personas, los torturaban, los mataban. ¿Cuántos desaparecidos hay? ¿Cuántos desaparecidos hay que no van a aparecer, Andy? Y eso no es una, digamos, no estoy diciendo que la persona que voy a mencionar sea una persona que deban
yo condicionar a leer. Pero hay un libro que se llama Muerte en el Pentagonito, ¿no? Muerte en el Pentagonito habla justamente donde a Sosa Saavedra, alias Querosene, que es miembro del Grupo Colina. ¿Y por qué le dicen Querosene? Porque él era el que desaparecía los cuerpos y tenía, y en Ayacucho hizo un horno que se llamaba La Ladrillera, y metía los cuerpos que ya estaban saliendo putrefactos de lo que habían los militares hecho como cosas comunes, los sacaba de ahí y los ponía en la ladrillera, en el horno. Hasta ahorita no aparece, ¿no? Entonces, no dejaba huella. No dejaban huella. Si estamos viendo que estos delitos, si estamos viendo que han sido cometidos en 1983, 84, hacia adelante, y si estamos viendo que durante todo ese tiempo, inclusive Alan García, ¿no? Fujimori también, hemos vivido zonas y estados de emergencia donde el control lo tenían los militares, que dependían del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien a su vez depende del Ministerio de Defensa. El ministro depende del Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros depende de la Presidencia de la República. Entonces, si tenemos eso, en donde, y ahora voy a ponerte los ejemplos, ¿no? Una persona es violada, 17 años, en una base militar, o es violada en su tiendita que vendía productos por militares de la base, la familia iba, tocaba la puerta para poner la denuncia en la base y le decía: quiero poner una denuncia porque uno de tus de un miembro de acá es el que ha violentado a mi nieta, por decirlo. Y le dice: no, señor, acá no hay violadores, váyase acá. La botaban, no ponían la denuncia. Va la policía le decía: no, tiene que poner la denuncia en la base militar, porque nosotros dependemos de ella. Entonces, investigaciones que nunca se recibieron, o delitos que nunca se investigaron en su momento. Investigaciones que, si la policía aceptaba las denuncias, se archivaban rápidamente. ¿Por qué? Porque cuando oficiaba a la base, le decían: eso es secreto, y por tanto no te podemos dar la relación de nombres de la persona que está en la base para que se presente. Dime cómo se llamaba. Si no sabe la persona cómo se llamaba, ¿no? Ahí están por apelativos o chapas. Entonces, era bien difícil. Complicado, ¿no? Y tiene que ver... El famoso espíritu de cuerpo, ¿no? Exacto. Y tiene que ver con que la Comisión de la Verdad, el año 2002 y 2003, que tuvo su funcionamiento, investigó estos casos y pudo descubrir a través de las audiencias públicas descentralizadas cómo es que la gente, ahí sí, en el caso Mantivilca es un caso muy emblemático, las personas perdieron ese temor, ese miedo, y salieron a denunciar públicamente lo que habían cometido hace muchos años, que ni siquiera se había investigado. Por eso muchos dicen: oye, si estos son de los 80, ¿por qué recién estamos en juicio oral? Eso depende de muchos factores, pero básicamente, primero, de los años de su perpetración, que no le dejaban poner la denuncia. Segundo, de que las investigaciones en su momento se archivaron. Tercero, de que los testigos o los perpetradores han muerto. Cuarto, que la información hasta la fecha, la información de cuál es de su legajo personal completo de una persona con nombre propio y apellido, investigado un caso de grave violación de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno o en la época de Fujimori, el Ministerio de Defensa te sigue respondiendo: no existe en nuestros bases, en nuestros archivos, no existe ni las hojas de servicio, no existe el apelativo, no existe cuántos operativos fue, no existe quién era su jefe, no existe quién era el jefe de la base. Entonces, a la fiscalía no le pone un escollo para poder investigar, y por eso que los casos duran mucho tiempo, porque se tienen que buscar de otra forma esa lista
porque esa lista en realidad nunca se quema. Porque si se quemara, no habrían... ¿Qué serían de los jubilados? Si los jubilados de las Fuerzas Armadas tienen que presentar documentos para uno u otro trámite. Para ellos sí hay, pero para la justicia no hay. Entonces, yo creo que hay que ver mucho la situación del propio Poder Judicial, que no tiene personal, y el Ministerio Público. Tú ves casos de corrupción, Andy, donde la Fiscalía tiene 4 o 5 asistentes o de función fiscal, 2 fiscales adjuntos y el fiscal provincial. Pero el perpetrador, es decir, el corrupto, tiene un estudio de abogados que puede contratar 50, 70 personas para que resuman, para que saquen copias. Entonces, también esa disparidad tienen que verla. O sea, y el Poder Judicial también se van. ¿Por qué? Porque el sueldo no es muy atractivo de los auxiliares jurisdiccionales, y se van en pleno juicio y los dejan con otras personas que no pueden, cumplir ese rol, ¿no? También es así que en el Poder Judicial, para casos antiguos, es bien difícil que te den copias. Hasta ahora te dicen, vaya, usted tome fotos o escriba. Yo voy a poder hacer eso, Andy, por ejemplo, del caso Acomarca, que tenía investigaciones en el fuero privativo militar y en el fuero común, que pasaban los 200 tomos. Yo voy a poder leer en una semana eso. Imposible. Imposible, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo que debemos ver no es la humanidad de la pena, sino que tenemos que ver también de que no es que las familias, las víctimas, esperan venganza, sino esperan lo que es justicia. La frase, justicia, el derecho a la verdad, que es un derecho supranacional, ¿no? El derecho a conocer cómo fue mi familiar ejecutado, desaparecido, quiénes fueron los autores, el derecho a un proceso justo y a una indemnización que le corresponde. En modo alguno, por más que sea millonaria, que no son de acá, sí, te lo digo, no son millonarios, ¿no? En modo alguno va a devolver a su familiar. Pero yo creo que el doctor Abanto tendría que ponerse al otro lado del río y ver, por ejemplo, cómo hasta ahora, en el caso Bustíos, por ejemplo. Sí, ¿no? Justo se me vino a la mente ese caso de Urresti, ¿no? Ajá, el caso Bustíos. Urresti. Todo el mundo dice, qué bien, él debió salir injustamente procesado. Y la víctima, murió la esposa, murió otro familiar. Murieron buscando justicia. Y eso no le mueve el corazoncito del doctor que es aprista, o sea, no le mueve nada. Yo creo que para muchos lo que se tiene que hacer es reorganizar el sistema judicial y el sistema, pero a partir de personas que no sean contaminadas que tengan participación en juicios. Claro. Y en el caso de Urresti, ahí también hubo la participación, o sea, fue del TC, ¿no? El TC fue finalmente un actor importante en su liberación, ¿no? Eso es lo que le decía, ¿no? Ya nosotros los abogados decimos que ahora el Tribunal Constitucional es la cuarta instancia. O sea, ya no hay, ya no está el juez de investigación preparatoria, sala, la Corte Suprema, sino ya es el Tribunal Constitucional, que por eso da miedo cuando todo el mundo dice, sale una ley inconstitucional. No, sí, podemos presentar una acción de amparo. Pero digo, a ver, volteo y digo, ¿quiénes conforman el Tribunal Constitucional? Ya no vamos por ahí, ¿no? No vamos por ahí. Y ahí, entonces, ahí podemos vincularlo a este tema de la ley APSI también, ¿no? Claro. Porque claramente esta ley, la nueva ley APSI y sus reglamentos, había jurisprudencia del TC, ¿no? Donde no había obligatoriedad de inscripción en APSI, ¿no? Pero sin embargo, si probablemente se llega a este TC, no reconozcan su propia jurisprudencia, doctor. Mira, yo de este TC espero lo peor, ¿no? O sea, no me garantiza absolutamente nada desde el punto de vista... Primero, si tú ves las audiencias, Andy, yo creo que todos los abogados tenemos en nuestro carnet, y en la parte de atrás dice a todas las autoridades tratarlo, ¿no? bien a la persona que porte este documento. Pero si voy a tener, primero,
a un magistrado como Gutiérrez Tixe, que me grita, que me escuelea, que casi me insulta como defensor de una causa justa. Sí, lo hemos visto. ¿No? Que pareciera más bien el abogado del demandante, ¿no? Sí. Pero o del perpetrador, de lo que sea. Pero vamos a tener así, y leyes que son ampliamente mal dadas, que están transgrediendo su propia jurisprudencia de la Corte, del Tribunal Constitucional. Entonces yo digo, muchas personas dirán, da miedo, ¿no? Este tribunal sirve solamente para las personas que delinquen o las personas que tienen contacto, claro. Pero para el pobre, para la persona que quiere alcanzar justicia, no lo va a hacer, ¿no? Claro. No va a tener, ¿no? Yo quiero vincular, para cerrar ya, hemos mencionado a Urresti, ¿no? Que es el ejemplo claro de cómo estas leyes terminan, un caso práctico, digamos, ¿no? De cómo estas leyes aprobadas por el Congreso, el juego con el TC, logran su liberación. Se suma a la campaña política de Luna. Ahora Urresti va a postular a la Municipalidad de Lima, tengo entendido, ¿no? O sea, se convierte en un actor político en libertad. Quisiera terminar con este caso que hemos visto todos, que nos ha indignado mayoritariamente, el caso de este chico que ha sido, ahora se sabe, asesinado en una comisaría en Manchay, ¿no? A manos presuntamente de la misma policía, ¿no? Y se da en el marco de estas semanas también donde se está hablando de esta propuesta de ley, ¿no? Del Congreso, ya creo que aprobada ya en primera instancia, me parece, que la policía, ¿no? Estos casos de la policía y militares sean juzgados en el fuero militar policial, o sea, donde ya no se pueda llegar a la justicia civil, doctor. ¿Qué opina de todo esto? Al final, ese caso puede ser un caso ejemplar de cómo todo esto de que hemos estado hablando en esta hora de programa, finalmente termina incidiendo directamente en perjuicio de la ciudadanía, el ciudadano de a pie, doctor. Sí, parece que nosotros no tenemos mucha memoria, ¿no? Este caso me hace recordar al caso de Gerson Falla, ¿no? Gerson Falla, claro. Marrero, ¿no? Claro. Es muy similar. Ingresa por un tema a la comisaría y luego aparece ya con golpes que finalmente terminan en la muerte. Acá la policía absurdamente y abogados que están litigando, y te lo digo con toda honestidad, abogados que ahora son ex policías que ahora son abogados, ¿no? Están litigando estos casos, inclusive inundan las redes sociales diciendo prácticamente que este caso es un caso. ¿Por qué se ponen a hablar? Si prácticamente están diciendo que el menor sea suicidado, ¿no? Cuando el certificado médico legal o la necropsia va a arrojar otra cosa. Entonces, acá, ¿por qué decimos que son leyes pro crimen, leyes que favorecen al crimen o favorecen a la impunidad? Porque nacen muertos, nacen inconstitucionales, nacen contra las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Barrios Altos, caso La Cantuta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido bien claro. El Tribunal Constitucional anterior y los anteriores también han determinado. La jurisprudencia de la Corte Suprema también ha señalado, ¿qué cosa? Que estos delitos, homicidios, torturas, lesiones, no son delitos de función, son delitos comunes y por tanto el juez competente es el juez ordinario, es el juez del Poder Judicial. Ya lo han resuelto, o sea, ya hay jurisprudencia. Pero ¿qué es lo que hace el señor Rospigliosi con el señor Muñante? Que ellos sí le podemos decir pro-delincuentes policías, porque están avalando, hay policías buenos, por supuesto, hay una gran mayoría que son gente que debe salir del sistema policial, porque no solamente forman parte de organizaciones criminales, no solamente matan a sus parejas porque le encontraron con otro y tenía el arma y le disparó, porque maltratan a su mujer, no pasan pensiones, porque violan a sus compañeras de trabajo, porque extorsionan a los detenidos, porque secuestran a los detenidos,
sino porque, acuérdate, el Congreso también sacó una ley que se está aplicando ahora, que la investigación preliminar, es decir, cuando se comete el delito, las primeras investigaciones son claves. ¿Por qué? Porque vas a reunir todas las pruebas que inmediatamente puedas encontrar. Claro. ¿Y a quién le ha dado esa facultad? A la policía, sin presencia del Ministerio Público. O sea, una policía no reorganizada, una policía corrupta, una policía que desde su cabeza está mal, ahora le vas a premiar con esto, le vas a decir, un momentito, ya no vas a ser juzgado por la justicia común, donde sí te dan penas, y sí te procesan y sí te condenan, ¿no? Como en el caso de las protestas sociales que para el ex comandante general de la policía están pidiendo 35 años. Si pasa al fuero privativo militar policial, Andy, esto va a ser tratado como una situación de desobediencia, ¿no? Volvemos a este círculo de este espíritu de cuerpo que se mencionó en el caso Manta y Vilca, por ejemplo. Claro, ¿no? Entonces no van a tener justicia los familiares, va a haber penas benignas, pero sobre todo, yo no me imagino cómo es que un investigador, que es generalmente el juez de investigación preparatoria del fuero privativo militar policial, es un policía. Yo no me imagino cómo ese juez va a encargar a la investigación a un suboficial y ese suboficial después va a investigar a coroneles, comandantes generales, comandante general. Primero le va a tener miedo. Segundo, va a tener acceso a la información porque finalmente son del cuerpo. Claro. Entonces, hasta por ahí, Andy, vamos mal. ¿Por qué? Porque juez y parte no es lo mismo. Y estamos yendo, y dice que no atenta contra el fuero de la Corte Suprema. Es falso. ¿Por qué? Porque la ley orgánica del Poder Judicial y las sentencias que han habido en la época de Fujimori, sobre todo, establecían qué es delito de función y qué son delitos comunes. Quiénes van a juzgar los delitos de función y quiénes van a juzgar los delitos comunes. El delito de función es aquel que tiene como bien jurídico protegido a la institución, al normal o correcto desarrollo y funcionamiento de el sistema de ellos, de sus funciones como miembros de las Fuerzas Armadas policiales. En cambio, el delito común, que es un asesinato, una tortura, el bien jurídico protegido es la vida. Entonces, desde ahí comenzamos que los bienes jurídicos que van a proteger cada jurisdicción son diferentes. Uno, la correcta administración de su sistema como militares y policías, y el otro, si es la vida. Claro. Y finalmente, el tema de que los delitos de función tienen que, ahora dicen en una parte de esta norma que se ha aprobado en primera instancia, que la Corte Suprema, cuando haya contienda de competencia, ¿ya? Cuando haya contienda de competencia entre el fuero privativo militar y el fuero común, es decir, ambos abran investigaciones, ¿no? Tiene que preferir el fuero privativo militar. ¿Qué le estás diciendo ahí? Que si yo no cumplo esa ley como juez, puedo ser denunciado por un delito. Encima estás amenazado y condicionado. Prevaricato, pero lo que se viene es lo peor que te voy a decir. Yo me pongo en la situación de los abogados de los policías, de los militares. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a promover, abrir paralelamente procesos, investigaciones en el fuero privativo militar por todos los casos anteriores, y sobre todo de las protestas sociales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a promover la contienda de competencia y como esa partecita que te digo, la Corte Suprema, cuando hay una contienda de competencia, tiene que dirimir preferentemente sobre el fuero privativo militar, entonces los casos se van a quedar en el fuero privativo militar y todo lo investigado en el fuero común va a quedar en absolutamente. Claro. Entonces, creo que ahí va
una situación muy desesperante, ¿no? Ese es el objetivo. Doctor, ya para terminar, una así breve nada más, este Congreso ya está de salida, va a aprobar todo lo inimaginable hasta el último día de sus funciones, pero viene un nuevo Congreso, ¿no? Con una nueva, o sea, si bien queda claro que el Ejecutivo ya está tomado, va a estar el fujimorismo en el Ejecutivo, en el Congreso hay digamos, bancadas que han mencionado que uno de los temas en agenda, ¿no? Número 1 va a ser de tratar de desmontar las leyes, este paquete de leyes pro crimen, pro delincuencia, como quieran llamarle. ¿Qué debería hacer el Congreso o las bancadas, ¿no? De oposición desde el día 1? ¿Y cómo se podría desmontar? Porque esto es una cosa amplísima, compleja, que ha tomado tiempo en estos años. Pero ¿cuál sería el camino más rápido desde el legislativo para poder solucionar un poquito, tratar de equilibrar un poco las cosas, doctor? Mira, yo creo que tendría que haber voluntad política, ¿no? Inclusive este Congreso pudo hacer, en este tiempo que le quedaba, pudo derogar. No se debe modificar la ley. La ley que es inconstitucional se tiene que derogar. ¿Por qué? Porque hasta ahora, mira, ¿desde cuándo se han dado? 2023, 2024, ¿correcto? Hasta ahora siguen vigentes. Sale una nueva ley, por si acaso, para que el público entienda. Sale una modificatoria a la ley o sale una derogatoria de la ley. Eso se va a aplicar para delitos cometidos al día siguiente de su publicación de la ley. Pero los delitos que están en trámite, en ejecución o en investigación, el fiscal y el juez van a tener que aplicar la retroactividad benigna. Entonces, ellos se van a seguir acogiendo, como hasta ahora, a esa ley y van a ser juzgados y absueltos gracias a esa ley. Entonces, si la ley en estos momentos sigue haciendo daño, la cosa es cortar de una vez. Porque si nosotros vamos a pensar que hay que hacer una modificación, esa modificación no nos gusta, pasa para su aprobación al presidente de la República, en 15 días no lo publica, no lo promulga, regresa al Congreso y vamos a estar en el mismo... En ese tire y afloje, así como ¿no? Como fue en su momento lo del adelanto de elecciones, ¿no? Exacto, ¿no? Yo siempre digo, el daño ya está hecho. La ley se modificó, básicamente se modificó, pero entonces, si ya está hecho el daño, ha favorecido a todo este grupo de políticos, de personas que han cometido delitos, que han gobernado de lo peor en el país, que han sido peores congresistas últimamente, pero que finalmente se van dejando, ¿no?, bien cómo van a afrontar sus procesos, y bueno, los que vengan ya tendrán que hacer otras leyes. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Nos hemos extendido un poquito más del tiempo, pero era necesario para explicar, porque como vemos, cada cosita tiene su entramado, tiene, ¿no?, sus subcapítulos, y no es tan simple, no es tan sencillo, y una palabra cambia todo el juego. Así que por eso hemos hecho este programa y esperamos pues que seguir haciendo, ¿no? Seguir conversando sobre esos temas, porque se nos vienen semanas, meses y años complicados al parecer. Entonces, nada, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, como siempre, muy didácticas sus explicaciones, y sabemos que esto le va a servir a la ciudadanía también para entender lo que está ocurriendo y que finalmente nos afecta a todos, ¿no? A todos nos afecta este tipo de leyes, no está desligado de nuestra vida cotidiana, ¿no? Doctor. Sí, doctor. Yo te agradezco más bien a ti y me disculpo, bueno, creo que ya se cortó. Me disculpo por no haber podido antes, pero sabes, a veces claro, doctor. Muchas gracias.